de caer. Algo que no ha sucedido. A unos metros de distancia, Bank of America, la economista jefe también de este grupo, apuntaba a que había que prepararse para una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Ya en Goldman Sachs, los estrategas de la entidad, incluido Kamashiya Trivedi, estaban hablando de los activos chinos mientras la economía allí finalmente se recuperaba de los bloqueos de la COVID. Combinadas estas tres opciones, vender acciones estadounidenses, comprar bonos del Tesoro, comprar acción china, se formó una opinión de consenso en Wall Street, y era que China iba a despuntar, que Estados Unidos iba a caer. Consenso que estuvo completamente equivocado. Lo que se suponía que tenía que subir, bajó, o se inclinó hacia una tendencia que era contraria a la imperante. Lo que se suponía que debía bajar, subió y subió y subió. Y el S&P lo hizo más de un 20%. El Nasdaq 100 está en máximos desde 2009, desde las burbujas de las .com. La revalorización ha sido superior a los 50 puntos porcentuales. Y vamos a ver si podemos ver la diferencia entre el consenso y lo que ha hecho el S&P 500. Ahí lo tienen. La media en 2023, para cómo íbamos a acabar este ejercicio, era que el S&P estuviera sobre la zona de los menos de 4.000. Estamos a punto de rozar los 4.800 puntos. Pero la realidad es que pensar que todo iba a bajar en Estados Unidos, que iba a poder subir en China, que había que estar en renta fija, era la opinión que no estaba del todo equivocada en función de las perspectivas y de lo macro que teníamos en aquel momento. Los estrategas, en función de lo que les habían dicho los libros de historia, del todo no estaban equivocados, a pesar de que ahora el paradigma ha cambiado, también por culpa de los bancos centrales que han demostrado que están ahí para cuando todo caiga. El año empezó con fuerza, el S&P solo en enero subió un 6%, con lo cual, en apenas 30 días, vieron los bancos que estaban completamente equivocados sobre lo que iba a pasar. A mediados de año se había revalorizado el general un 16%, y luego cuando la desaceleración de la inflación aumentó aún más, la especulación de que la Reserva Federal podría seguir con la reversión en los aumentos de los tipos de interés, el repunte se aceleró nuevamente. Esto fue en noviembre y el S&P 500 se impulsó hasta un paso de los máximos históricos. A pesar de todo, Mike Wilson, el de Morgan Stanley, recuerden, el estratega más bajista de todo Wall Street, seguía diciendo que todo iba a ir para abajo. Lo seguía diciendo en el último trimestre del ejercicio. Predijo correctamente la caída del mercado de valores en 2022, una caída que pocos vieron venir, y en eso se apoyó, en que fue el que acertó cuando todos se equivocaban. Pero ahora esa visión pesimista parece que él también, con esa visión pesimista sobre la mesa, parece que él también se ha equivocado. Fue Wilson quien se convirtió en la cara pública de los bajistas, convencido de que se vislumbraba en el horizonte una caída como la que vimos en el mercado en 2008, siguió diciéndole a sus clientes, a sus analistas, que a pesar de que el consenso era que el S&P subía, ojo, cuidado tenían que tener porque pudiera caer hasta 20 puntos porcentuales. Bien, el mercado subió, lo hizo en el entorno del 10%, pero avisaba entonces. Esto es lo que hacen los mercados bajistas, diseñados para engañarte, confundirte, obligarte y hacer cosas que no quieres hacer. El mercado siguió subiendo. El mercado ignoró lo que Wilson tenía que decir. Y por el momento parecía, en todo caso, que lo que dijo que iba a pasar podría estar a punto de suceder. Pasó la crisis del Silicon Valley Bank, fue en marzo. Un terremoto que en pocos días se solucionó. ¿Por qué? Por los bancos centrales, por la Reserva Federal. Los analistas admitieron, los que a principios de año decían que el S&P se iba a quedar en el entorno de los 4.000, admitieron entonces, ya en abril, que se habían equivocado, que habían sufrido una humillación por parte del mercado. Wilson no lo hizo. En 2022 las acciones chinas subieron, lo hicieron en los 2 últimos meses del ejercicio, pero ¿qué ha pasado desde entonces? Que ha sido una desaceleración constante la de la economía de su país, y entre los temores a que arrastren al resto del mundo también, y con esas guerras comerciales con Europa, con Estados Unidos, han ido retrocediendo hasta puntos en algunos títulos nunca antes vistos en la historia. Sin embargo, todavía todo depende de los bancos centrales, de si dan o no la campanada. ¿Qué han aprendido algunos de los gurús de la economía? Que todos nos equivocamos. Incluso el que parece más listo también se equivoca. La economía es mucho más fuerte, que está mejor posicionada para hacer frente a las subidas de los tipos de interés como las que hemos tenido durante el último año y medio. Y sin embargo, siguen convencidos que todavía puede haber una recesión. Dicen ahora llegará en 2024, y cuando lo haga, los bonos se recuperarán. Veremos qué pasa, porque 2023 iba a ser el año de la renta fija. 2023 ha sido el año en el que a la deuda tampoco le ha ido del todo tan bien. Esto fue
o esto ha sido, mejor dicho, lo que ha salido mal en un Wall Street que pecó de pesimista y al que el mercado le ha podido dar una lección. Veremos en las nuevas perspectivas 2024 qué va sucediendo, cuáles son las declaraciones de todos estos analistas y de cerca seguiremos lo que tenga que decir Wilson. En cualquier caso, el 1 de enero es el día en el que Nadia Calviño, aquí en España, la vicepresidenta económica hasta hace unas horas, va a tomar posesión como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, va a tomar posesión del cargo. Hoy hemos conocido quién será su relevo, Carlos Cuerpo, ex del Tesoro Público Español. Sustituye a Calviño, tecnócrata y figura de prestigio, para negociar con Bruselas. Lo decía Sánchez de esta manera en el Palacio de la Moncloa a primera hora. El ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía. Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales, Carlos Cuerpo es doctor en Economía y también técnico comercial del Estado. Se trata, en consecuencia, de un profesional joven, pero de acreditada competencia y de un servidor público con una trayectoria ejemplar en el seno de la Administración. Un servidor público con una trayectoria ejemplar. El caso es que Cuerpo es tecnócrata. Decía Sánchez que es un hombre joven, tiene 43 años. Precisamente por su juventud no aparecía en las quinielas para suceder a Nadia Calviño. Entró por primera vez en la política como técnico economista del Estado español. Exsecretario general del Tesoro, cruzó las puertas del ministerio que ahora va a dirigir en 2008. Lo hizo como técnico comercial y economista del Estado. Licenciado en Economía por la Universidad de Navarra, máster por la London School of Economics y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. En febrero del 20 volvió al Ministerio de Economía como director general de Análisis Económico y en el 21 fue ascendido a secretario general del Tesoro. Antes ha pasado, antes ha pasado por otras instituciones españolas como la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y se ha forjado a fuego con crisis inmobiliarias y con perspectivas macroeconómicas no del todo positivas en la Comisión Europea. Ya ha sido técnico en Bruselas en los últimos años, también antes de llegar a las órdenes de Calviño. Cuerpo es, como les decía, un tecnócrata que prefiere el dato a la ideología. Una buena parte de su carácter lo conformó, como decíamos, en la AIREF. 3 años antes había estado en la Comisión Europea, ejerciendo allí de experto nacional para procedimientos de desequilibrios macroeconómicos. Organismo creado tras la crisis financiera para evitar los desmanes de años pasados. La diferencia con Calviño, que Cuerpo no va a ser en ningún caso vicepresidente del Gobierno, pero eso sí, sobre la mesa, un perfil de alto prestigio internacional y que puede contentar a Bruselas en lo que viene. Ese es el nuevo ministro de Economía del Gobierno de España, quien va a tenerse que batir en Europa con las nuevas reglas, el nuevo pacto de estabilidad y crecimiento que entra en vigor el lunes que viene, el próximo 1 de enero, y que nosotros ya desde estos instantes incumplimos. Tenemos la deuda por encima de ese 60% que pide Bruselas, la tenemos 50 puntos porcentuales por encima. Ese es el foco de la jornada también, y durante los últimos días hemos mirado hacia China, hacia Taiwán, por las elecciones presidenciales que se van a celebrar el próximo 13 de enero. Veremos a partir de entonces cuáles son las relaciones entre Taipei y Pekín, cuál es el futuro de la isla en la zona del Pacífico. Y China y sus enfrentamientos con Estados Unidos claramente van a ser grandes protagonistas de un 2024 en el que entramos en unos días y que va a tener el foco puesto también en otro de los grandes países, al menos disculpen, al menos por no tamaño, pero sí economía, que en el sudeste asiático priman y pueden que llegar a disputarse su esfera de influencia tanto Washington como Pekín. Vietnam se está convirtiendo en un destino de inversión cada vez más atractivo gracias a un sólido crecimiento del PIB por un lado, a sus avances en las capacidades de fabricación de alta tecnología por otro y a fuertes vínculos con la administración de Joe Biden. Si vamos a poder ver el mapa en pantalla, no sé que me confirmen mis compañeros, es un país enclavado en el sudeste asiático, como les decía, tiene prácticamente todo su territorio salida al mar. De hecho, es ese país que hace esa especie de J y, como ven, al mar sale por cualquiera de los puntos del país. Pues bien, la nación está de esta manera consiguiendo atraer inversión extranjera, avanzando con pasos agigantados hacia el desarrollo, por ejemplo, de semiconductores, donde se ha posicionado como un actor
esencial en la cadena de suministro global. Además, tiene un mercado que puede ser más que lucrativo para Occidente, lo que viene, el de las tierras raras, fuertes vínculos con Estados Unidos y Vietnam está llamado a desempeñar un papel importante en varios sectores. Por ejemplo, y vamos con datos macroeconómicos que dan cuenta del crecimiento de Vietnam en los últimos años. El PIB ha crecido en solo un ejercicio más de un 8%. Está llamado a hacerlo mucho menos en los meses que vienen, pero ojo, porque las cifras no son nada desdeñables si los comparamos con grandes economías como la estadounidense o la china. En este caso se pronostica que el crecimiento económico de Vietnam va a ser del 5,3% a cierre de ejercicio, en una economía que ha sido resistente y ha conseguido luchar contra viento y marea con respecto de las oleadas que le llegaban por Rusia, por Corea, por Estados Unidos, por China, y resulta ser el gigante asiático uno de los mayores socios comerciales de este país del sudeste asiático. Es por eso que Xi Jinping ha ido a Vietnam este año. También lo ha hecho Biden, lo hizo 3 meses antes. Y ambos mandatarios han desafiado, allí al contrario, y dicho que están dispuestos a apoyar a Vietnam en lo que haga falta. Contribución del sector manufacturero que está creciendo en la economía vietnamita. Un valor que agrega, que todavía es pequeño, pero que ahí está. Vietnam produce más, no genera valor dentro de sus fronteras, pero cada vez se está convirtiendo en una gran fábrica del mundo que puede que interese a otros países, sobre todo los occidentales. Está dispuesto a trabajar en industrias rentables a coste bajo y el foco está puesto aquí en los semiconductores. Disculpe, vamos a ver si podemos ver en pantalla un gráfico sobre el nivel de exportaciones y el crecimiento que ha tenido Vietnam en los últimos años. Ahí lo están viendo. Desde 2010 hasta 2022 se ha más que cuadruplicado la importancia geoestratégica de Vietnam a través de sus exportaciones. El fuerte aumento de la fabricación de productos electrónicos, ordenadores, teléfonos, ha impulsado el crecimiento de las exportaciones del país, que ha logrado un crecimiento impresionante, pero sobre todo en electrónica, especialmente hacia los Estados Unidos. Y es por eso por lo que ahora es Washington quien representa alrededor del 10% de todas las importaciones de electrónica del país. Y esto, en consecuencia, significa fuerte inversión extranjera. 16.000 millones de dólares, el último dato actualizado. Logro significativo dada la incertidumbre. Y todo a pesar de que si miramos a otros gráficos, como el que vamos a ver si podemos ver en pantalla, estamos todavía en mínimos. Este es el de la inversión extranjera directa. Y vemos cómo ha caído desde 2017, de hecho está en mínimos desde 2017, pero aún así mantiene un pulso no visto en otras economías de la zona. Importante Vietnam es porque tiene una de las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo, 22 millones de toneladas, y solo es superado en el mundo por China. La industria está en auge y la producción de 4.300 toneladas solo el año pasado, aproximadamente 11 veces más en 2021, y veremos qué sucede a cierre del 23. Espera para 2030 aumentar la producción hasta los 2 millones de toneladas. Empresas extranjeras, coreanas, chinas, estadounidenses, incluida aquí Apple, están observando Vietnam como la gran fábrica del futuro. Y allí dicen, es donde hay que estar. Nvidia, Qualcomm, Marvell, las de semiconductores, dicen que van a dar forma a la Vietnam del futuro. Por ello es la joya de la corona que se disputan a día de hoy China con Estados Unidos. 22 minutos sobre las 5, nos queda nada para el cierre de los mercados europeos. El S&P hasta ahora 4.761 puntos. Publicidad, menos de